Bueno, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Un gusto. Mi nombre, para quienes no me conocen, es Santos Barrios. Soy cofundador y gerente comercial de LB Finanzas, un agente de bolsa con sede en Rosario que tiene más de 100.000 usuarios en toda la Argentina. Y hoy estamos nuevamente en el ciclo de charlas de bolsillo, que es un ciclo de encuentros que hacemos o de charlas de café con distintos expertos de lo que es finanzas personales, finanzas corporativas, economía y todos los temas que tienen que ver con el dinero, donde lo que hacemos es que estos expertos nos traigan temas que por ahí son complejos o por ahí uno lee en redes sociales y no termina de entender y nos ayudan a bajarlos para poder incorporarlos a nuestra vida y para poder usarlos de una manera que nos ayuden a mejorar nuestras finanzas personales, nuestro dinero, nuestros emprendimientos en general, con nuestra relación con el efectivo. Así que hoy tenemos una charla muy interesante con una persona que se llama Daniela Buxbaum, que es asesora financiera, es creadora de una comunidad de finanzas personales y hoy va a venir a hablarnos del tema que es cómo transformar tu vida financiera, cómo llegar o empezar a dar tus pasos a la libertad financiera. Así que bueno, arrancamos. Dani, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal, Santos? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación, estoy re contenta de estar acá. Buenísimo, estamos muy contentos también de tenerte. Y un poco para arrancar, Dani, yo te hice una mini presentación, pero ¿nos querés contar bien de tu lado quién sos, cómo arrancaste en este mundo y qué haces en el día a día? Bueno, yo soy asesora financiera matriculada en la Comisión Nacional de Valores y empecé como cualquier persona que nada, que quería, que tal vez no me alcanzaba mucho la plata, había mucha inflación, quería ver cómo sacarle un poco de rendimiento extra a mis ingresos. Y bueno, me empecé a ir metiendo de a poco, ya esto hace un par de años, hasta me fui profesionalizando y lo empecé a hablar con varios amigos y colegas y un montón de gente me empezó a decir que era muy buena en esto que hacía, que ellos confiarían en mí si yo fuese asesora financiera. Entonces ahí me empecé a tomarlo más en serio y a averiguar cómo tenía que hacer para ser asesora financiera. Y ahí fue como rendí el examen de idoneidad de la CNB, me matriculé como agente productora y hoy por hoy trabajo, soy asesora independiente, trabajo con clientes que asesoro de manera personalizada a cada uno. O sea, yo me adapto a las necesidades de cada cliente y voy recomendándoles las carteras de inversión en función de los perfiles de riesgo de cada uno. Por eso me encanta este tema porque yo medio que empecé así. Entonces, siento que, o sea, que a veces uno tiene en el imaginario que es un tema muy difícil, lo que hay que tener mucha plata, muchos conocimientos, y bueno, vengo a desmitificar todo eso y contarles un poco de cómo empezar, que es mucho más fácil de lo que piensan. Perfecto. Entonces vos, Dani, de alguna manera arrancaste con, por así decirlo, lo propio. O sea, arrancaste diciendo cómo hago para gestionar mis propias finanzas personales y de Sí, ahí tal dijiste, cual. bueno, Sí, me encontré con este mundo y me di cuenta que, primero que había mucha información que yo no tenía, pero que es normal, y que nadie la tiene, y que es normal porque en la escuela nunca nos lo enseñan, no nos enseñan educación financiera, finanzas personales. Nos enseñan que, bueno, tenés que ir a la escuela, después ir a la facultad, después tener un trabajo normal y ganar plata y ahorrar, fin. Y cuando empecé a descubrir todo este mundo, me di cuenta que hay un montón de posibilidades, más allá, hoy en día más, que con el acceso a la tecnología es mucho más fácil, tal vez hace un par de años era un poco más complicado, pero hoy tenemos un montón de opciones que es súper sencillo de ingresar y que es bastante fácil. Lo que es importante es entender algunos conceptos básicos para invertir de manera responsable, organizar las finanzas, pero es mucho más fácil de lo que la gente cree y eso, y mucho más accesible. O sea, yo creo que todo el mundo puede invertir. claro, sin duda. Y también creo que dentro de esos conceptos básicos que mencionaste son qué cosas hay que saber para evitar que te asesoren para un lado incorrecto o terminar evitando pegarte de palos. Porque mucha gente aprende las finanzas, dice, che, voy a empezar a tradear, pierden plata y ahí empiezan a aprender. Es como que el palo es como el primer paso de mucha gente y eso es difícil de evitarlo. Sí, tal cual lo que decís, por eso yo siempre, mi objetivo es evitar todo eso y acompañar a cada persona que su proceso de ingreso a las inversiones sea de manera responsable. Me encargo mucho de explicar cómo funciona cada instrumento, de también clarificar un poco, porque a veces viene algún inversor y dice yo quiero invertir, pero no entiende bien para qué. Entonces, como ordenarlo un poco y explicarle, bueno, si querés para tal objetivo y sos de tal perfil, te conviene tal instrumento, y entender que no todos los instrumentos son para las mismas personas.
Entonces, bueno, como que creo que lo que falta es un poco de información general para que la gente pueda invertir de manera más responsable. Sin duda. Y también algo que me parece que es interesante traer a colación, que lo estamos hablando recién fuera de cámara, es que vos arrancaste de un pasado que no es puntualmente el que uno por ahí espera de, no sé, no sos contadora o economista, o decís, bueno, tiene sentido, tipo, ya viene metido en temas financieros de toda la vida, que creo que también está bueno porque dice, che, chicos, se puede aprender este tema, no es imposible, sino que Dani viene de otro mundo. Tal cual, sí, yo soy arquitecta, estudié en la Universidad de Buenos Aires, a día de hoy sigo trabajando arquitecta, también soy asesora financiera, entonces yo no vengo, digamos, del palo y hoy por hoy sé un montón y de hecho estoy matriculada en la Comisión Nacional de Valores, por eso soy la prueba de que realmente no tenés que ser un especialista en economía avanzada con 4 másters para invertir. Eh, Simplemente tenés que tomártelo en serio e invertir de manera responsable. Exacto, sí, mucha gente, o hay una frase, no recuerdo bien quién la dijo, que es invertir de una manera es tener mucha paciencia y sentido común, y no más que eso, pero bueno, ese también se dice que el sentido común es el menos común de todos los sentidos, así que eso es un poco lo que hay que pensar. Sí, y también Dani, sí, sí, no, que también hay que tener mucha paciencia porque también me encuentro a veces con mucha gente que me dice, bueno, quiero ver resultados ya, tipo, duplicar mi plata mañana. Y también es explicar mucho que todas las inversiones que son responsables llevan tiempo. O sea, uno puede lograr realmente resultados. La libertad financiera es posible, pero si se planifica con tiempo. Entonces también yo siempre concientizo de alertar que si viene alguien y te dice, no, poné esto y en 2 semanas lo duplicás, bueno, probablemente sea un estafa. O sea, no hay que, o sea, no se pueden obtener resultados extraordinarios sin asumir un montón de riesgo. no, eso sin duda. Digamos, mucha gente no tiene ni idea qué es posible con inversiones y caen en esas estafas donde viene alguien responsable y como no sé, como Dani te dice, che, puedes ganar 10% en un año o 7% en un año y dices, aburrido. Me voy con el tipo que me Claro, dice tal voy a ganar cual. 80% en un mes. Y claro, y te van a estafar, pero uno tiene que entender un poco antes para poder tomar esa decisión. Sí, siempre es mucho más tentador la estafa, pero bueno, es el problema. Sí, sí, de hecho hay gente que cuando yo le digo lo que puede llegar a ganar o lo que necesita para generar la renta que quiere, como que medio que dicen, ah, es un montón de plata, o ah, es muy poco, como que sí, es así, o sea, las inversiones Mm. llevan tiempo, llevan planificación, llevan paciencia y no van a darte resultados mágicos ni inmediatos. Sí, no, sin duda. O sea, esto Pero no es para hacerse rico mañana. no, pero sí, o sea, y está demostrado matemáticamente que con invertir un poquito todos los meses durante muchos años pueden hacer una diferencia enorme, pero ahí sí, enorme, enorme. Por eso yo aliento a todo el mundo a que invierta, porque hay gente que me dice, no, la verdad es que no, me sobra muy poca plata, y para mí no importa, o sea, te sobran 10.000 pesos por mes, invertilos todos los meses, y vas a ver que en 30 años vas a ver la diferencia. No, sin duda. Y ese, después vamos a hablar de este número, este gráfico, que a mí me encanta mostrarlo, que es de, bueno, Sí, si vos ponés plata todos los meses durante tantos años, cuando llegues a tu jubilación, llegues a tus 60 años, realmente la diferencia se nota un montón entre el que llega sin nada y tiene que depender de una jubilación estatal, que son $300, contra quien ahorró e invirtió. Pero bueno, eso es a más largo plazo. Si uno no entiende la teoría, es muy difícil hacer los sacrificios hoy. Así que eso creo que es un muy buen puntapié para ir arrancando con el tema, que es Dani, un poco lo que estamos charlando, también fuera de cámara, era, vamos a ver desde el cero de alguien que por ahí tiene un laburo, gana bien, no sé, digamos, capaz con un médico, pero no tiene ni idea de nada que tenga que ver con finanzas. Tipo, fue a la facultad, estudió, se recibió, trabaja de lo que estudió, pero no sabe cómo manejar la plata con las deudas, no tiene idea de bien cuáles son las técnicas para ahorrar o cómo ahorrar. Lo único que escuchó en su vida es comprar dólares, no tiene ni idea que es una acción, un bono, y mucho menos una cartera de inversión. Digamos, ¿cuáles son los pasos o los checks que vos decís, cada pasito tengo que ir haciendo si no entiendo nada, hasta ser una persona que invierte y se maneja de una manera consciente con sus finanzas? bueno, excelente. A ver, el primer paso, que esto hay que ver, tal vez algunos ya no lo tienen, es primero hay que saldar todas las deudas que tengas. Sí, si ya no tenés deudas, buenísimo, este paso te lo salteás. Pero si tenés deudas, lo primero que tenés que hacer es saldarlas y especialmente las de las tarjetas de crédito, porque hay mucha gente que paga el mínimo de la tarjeta de crédito o no paga el total.
y la Claro. tarjeta de crédito lo que tiene es el interés compuesto negativo, o sea, el interés de los intereses, pero de deuda. Entonces, no hay ninguna inversión que le gane a eso. Entonces, no tendría ningún sentido arrancar a invertir si tenés deudas, especialmente con las de la tarjeta de crédito. Entonces, bueno, el primer paso sería saldar las deudas, digamos, si queremos hacer Claro. un checklist. Sí, y eso me parece muy importante para mí, bueno, y creo que a todo el mundo que tenga algo que ver con la asesoría financiera o las finanzas, te llegan preguntas del estilo, che, ¿y si pago el mínimo de tarjeta y compro Bitcoin? O si pago el mínimo de tarjeta y lo pongo en Ale30, y vos decís, no, es muy mala idea eso. No, no, no. No, no. De hecho, o sea, para mí las tarjetas de crédito solo hay que usarlas si las sabes usar correctamente. Si las sabes usar correctamente son una gran aliada porque vos podés empezar a usarlas al día después del cierre y pagarlo al vencimiento a 40 días. Pero si no sabes hacer eso, es mejor no usar directamente tarjetas de crédito. Y siempre Claro, pagar el total. O sea, no usarlo como un dinero extra que tenés, sino como una plata que vos tenés, solamente que la vas a pagar a 30, 40 días después. sí, digamos, que te dieron 10 palos de límite no significa que te dieron 10 palos para que gastes, sino que Exactamente. Sí, eso es muy sí. importante. Y Dani, más o Entonces, bueno, menos, sí. ¿tenés algún número en la cabeza de cuánto es la tasa de una tarjeta de crédito si pagas el mínimo? O sea, ¿cuánto te cobran? Uy, no, 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 la verdad no lo tengo hoy presente, pero sé que es un montón. O sea, no hay ninguna inversión que le gane a eso. Y el problema más allá de eso es que eso, que es interés compuesto. Si vos un mes no pagas, al mes siguiente es el interés de ese interés. O sea, ese es el gran problema de las deudas de las tarjetas de crédito, que tal vez alguien arranca con una deuda muy chiquita y por no pagarla se le hace una bola de nieve por los intereses. Si capaz tenés 20.000 pesos de tarjeta de deuda y te colgaste un año o lo que sea y de la nada tenés, no sé, 400.000 pesos, porque las Sí, tasas son de ese sí, estilo, es como capaz el 100 o más, o arriba del 100% anual, que bueno, hoy en dólares es quizás ese montón de dólares, por lo cual, nada, paguen la tarjeta de crédito. Si tiene una sí, deuda, un pagan la crédito, tarjeta de crédito. préstamo personal, que es algo muy parecido a la tarjeta de crédito en ese sentido, paguen el préstamo personal y ahí recién arrancó todo lo otro de la Sí, charla. ese es como el paso uno. O sea, sin eso no se puede arrancar. Entonces, bueno, paso uno, saldar todas las deudas. Perfecto. Eh, Bien, ¿y el paso dos cuál es? O sea, una vez que ya no a tenés ver, deuda, sí, digamos, estás también me pasa libre. que hay mucha, claro, hay mucha gente que no tiene deudas, pero me pasa que me dicen, no sé bien, o sea, como que cuánto puedo invertir, entonces, como que están desorganizados. Entonces, yo siempre lo que les recomiendo es que antes, o sea, para entender un poco en qué situación están, primero tienen que empezar a registrar sus gastos. Todos los gastos. Van al súper, lo anotan. No sé, se van al kiosco, se compran un alfajor, lo anotan. Entonces, con eso uno, y también los ingresos. Entonces, uno con eso mínimo va a hacerlo un mes. Entonces, con eso uno tiene noción de cuánta plata ingresa y cuánta plata gasta. Y con eso, ya con hacerlo un mes, más o menos, podés sacar una proyección de cuáles son tus gastos y cuánta plata te sobra o no, o si estás gastando mucha plata, tal vez cuando lo ves, decís, ah, estoy gastando mucha plata en cafecito, que tal vez en el día a día pasa, pero cuando lo ves en una planilla, bueno, tal vez entra más. Entonces, el segundo paso sería tener una noción, o sea, yo recomiendo registrar siempre todos los gastos. De hecho, yo registro todos mis gastos desde hace 4 años, religiosamente todos los días. Entonces eso me permite tomar decisiones y proyectar a futuro. Claro. Entonces ese sería como el paso número 2. Entonces ya con eso vos Ah, tenés idea de cuánta plata te entra, cuánta plata te sale y cuánta plata te sobra. o sea, vos, Dani, registrás todos los gastos de tu vida. Todos los Uf, días, o sea, voy al kiosco un y lo laburo. anoto. Tengo una app de gastos, o sea, recomiendo hacerlo en una app de gastos. Hay gente que Claro, tiene Excel, o algunos me tratan de mano, donde te sea cómodo. Sé que hay gente que dice, uy, qué fiaca, pero a mí realmente o sea, yo ya adquirí el hábito, no es no, que lo pienso, es como que compro algo y lo anoto. claro, perfecto. Mira, bueno, yo personalmente no noto todo, porque justamente, como decís, me da fiaca. Sí, lo que hice fue anotar un mes todo, 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 un par de meses, y después, bueno, anoto un aproximado todos los meses, tipo, el total de la Sí, tarjeta, poner una diferencia, viste, cada gasto. Pero con eso sí te das una buena idea de cuánto, digamos, gastás en cosas que necesitas. Porque hay muchas veces que vos sí, gastás plata, pero en cosas que no hacían falta, digamos. claro, tal cual, sí. O sea, a ver, mínimo lo que yo recomiendo es, aunque sea hacerlo un mes, o sea, idealmente si lo prefiero todos los meses, genial, pero aunque sea mínimo un mes para tener una noción real de cuáles son tus ingresos y tus egresos. Y después de eso, si querés, podés hacer un apaximado, decir eso, oh, el total de la tarjeta no desglosás cada gasto,
pero eso está bueno porque si vos querés, por ejemplo, ahorrar más plata, ya vas a ver dónde podés, digamos, en dónde podés recortar y en dónde no, porque hay gastos que no vas a poder recortar. Entonces, eh, Claro. ahí podés empezar a tomar decisiones y también podés empezar a proyectar. Decir, bueno, si yo más o menos vengo ganando esto y ahorro esto, y entonces en tantos meses me puedo comprar esto o puedo invertir esto. Entonces, tenerlo escrito te ordena, digamos, toda tu vida financiera, digamos. Claro, sí, es por ahí también una manera de ver. Vos dirías, por ejemplo, Dani, que la mayoría de la gente tiene, o sea, no ahorra por un tema de que gana poco o no ahorra por otro motivo. Hay de todo, o sea, hay gente que realmente no llega a fin de mes, pero hay gente que tiene muchos gastos que se llaman gastos hormiga, que son justamente esos gastitos diarios que no nos damos cuenta, porque son chiquitos, eso, comprarte un café todos los días, que tal vez te sale, no sé, 4.000 pesos, pero si lo ves en un mes es un montón de plata. Entonces son esas cositas que, nada, todos a veces caemos en la tentación y que tampoco está mal tener los gastos hormiga, mientras los tengas presupuestados. O sea, vos podés tener una categoría en tu presupuesto del mes que sea gastos hormiga y vos sabés que hasta determinada plata podés gastar en esos gastos. Y después que te pasa ya no. O sea, tampoco es cuestión de no gastar nunca más nada. O sea, siempre hay que Sí, sí, encontrar un sí. equilibrio. Sí, sí, tampoco no vas a salir nunca de tu casa y vas a estar ahí comiendo arroz todos los días simplemente Claro, por... tal cual. Yo en mi presupuesto tengo una categoría que es salidas, pero está presupuestado. Claro, sí. Sí. Bueno, perfecto. Y de ese lado, digamos, ahora que más o menos vos sabés que capaz que todos los meses podés razonablemente, si no haces ningún tipo de gasto compra, como se le suele decir, podrías poner en 100 lucas, 200 lucas al ahorro, digamos. ¿Cómo es ese ahorro, digamos? ¿Cuándo uno tiene que hacerlo? ¿Cómo lo guardás? ¿Tenés alguna técnica para Sí. que la gente ahorre y no lo gaste? ¿O cómo lo harías? Y lo que se recomienda, que sería el ideal, es hacerlo a principio de mes, apenas cobrás. Es como que vos, cuando ya cobras tu sueldo, esa parte directamente la sacás cuando vos, por eso es importante hacer el presupuesto, porque vos ya sabés que esa plata te va a sobrar, podés dejarle un límite, un margen o sea, de error para quedarte tranquilo, pero entonces como vos ya Ujú. sabés que esa plata te va a sobrar, ya directamente apenas cobrás la sacás. Entonces no es que a fin de mes decís, me sobró esta platita, la gasto en algo. No, ya el primer día la invertiste. Primero ahorraste, porque ahora vamos a hablar primero de ahorrar y después de invertir. Eso es lo que se recomienda. Después, bueno, obviamente se adapta a lo que cada uno puede. Claro, No es digamos, que, pero no es que hay que hacerlo así, si no, no, pero es lo ideal. Si puedes hacerlo, claro. es lo mejor. Pero de alguna manera es, digamos, todo el dinero que vos tenés ahí en tu cuenta, te lo puedes gastar ya, porque ya separaste lo del ahorro, entonces no tenés esto que mucha gente por ahí dice, che, me entró el aguinaldo, tengo mucha guita, puedo gastarla toda, eso pasa un Claro, montón. Eh, Ahora, bueno, si vos tenés una práctica, bueno, moví lo separo y lo que queda sí lo gasto, eso está bien, me puedo manejar. Pero el ahorro, al quedar último, es por ahí la cosa que más la gente patea. Y todos los meses sistemáticamente es como, uy, este mes no ahorré. Eh, claro. Y si ya te acostumbras a hacerlo a principio de mes, después es re fácil. O sea, todo lo que para mí es esto, es cuestión de finanzas personales, es cuestión de hábito. O sea, después es algo que sale solo si lo empezás a hacer todos los días. Claro, perfecto. Y ahí, digamos, o sea, yo ya tengo, de alguna manera, estoy desendeudado, pagué la buena tarjeta de crédito, me hice un presupuesto, más o menos sé que, de nuevo, me son 200.000 pesos, todavía no tengo nada ahorrado, eso es lo que voy a hacer ahora cuando cobre, digamos, en agosto. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer, digamos? ¿Cuál es un poco este objetivo con los 200.000 pesos? ¿Los retiro y Sí, los pongo en efectivo arriba de la mesa o qué hago? lo que yo Eh, siempre recomiendo antes de empezar a invertir es armar tu fondo de emergencia, que es un concepto que se habla mucho. ¿Qué es el fondo de emergencia? El fondo de emergencia es un ahorro, que no es una inversión, es un ahorro, que la idea es que te alcance para cubrir, a ver, hay distintas teorías. Yo siempre recomiendo como mínimo 6 meses de tus gastos totales. Por eso es importante tener el presupuesto, para saber cuánta plata gastas por mes. Entonces, si vos ya sabes cuánta plata gastas por mes, eso, siempre recomiendo tenerlo dolarizado, porque bueno, en este país nunca sabemos cuándo va a haber una mm, devaluación, entonces ya lo dolarizás, entonces, el presupuesto mensual lo pasas a dólares y lo multiplicas por 6. Entonces, ese sería tu fondo de emergencia. Hay gente que dice, no, yo no quiero 6 meses, quiero 12. Está perfecto, o sea, en la cantidad de meses lo define cada uno y lo que le dé tranquilidad a cada uno. Pero el objetivo de ese fondo es justamente que tenerlo ante cualquier emergencia y no tener que endeudarte en el caso de que te surja algún imprevisto o te quedes sin trabajo.
Y tampoco que tengas que salir a vender tus inversiones, que tal vez son a 20 años. Claro, de alguna manera es una especie de seguro. Es, che, si me pasa algo malo, tengo esto, tengo el chanchito que puedo romper que me protege. Esa es un poco la idea Claro, del fondo de seguro. sí, y es solo para emergencias, no es que quiero hacer un gastito, una comprita, no, o sea, es solo para emergencias. Y esa plata, Claro. yo recomiendo eso, tenerla en dólares. A ver, hay gente que me dice, bueno, pero yo quiero tener un poco en pesos porque si tengo una urgencia muy rápida no voy a ir a vender dólares. Sí, podés tener una partecita chiquita en pesos en algún fondo money market, eso lo podés hacer, pero no recomiendo que esté el total del fondo de emergencia en pesos porque eso llega a haber una evaluación y se te come el fondo de emergencia. Sí, sí, Y pasaste de después, 6 meses a 2. sí. Y después, lo que es en dólares, me preguntan, ¿dónde lo guardo? Bueno, no, o sea, hay varias opciones. Vos podés, no sé, tenerlo en el banco, podés tenerlo en tu casa, y en el único instrumento que recomiendo tenerlo invertido es en un fondo money market en dólares, que es la ganancia es ínfima, es un 2% anual en dólares, que de lo único que te cubre es de la inflación de Estados Unidos, pero es un instrumento de muy bajo riesgo. Pero Claro. si no, ni siquiera hace falta invertirlo. Claro, sí. Digamos, nosotros, por ejemplo, en la aplicación en el de finanzas tenemos SGV, que son letras del Tesoro americano. Entonces, bueno, no, paga 4% al año, es prestarle dinero al gobierno de Estados Unidos, muy bajo riesgo. No vas a ganar mucha plata con eso, pero es una manera como de tener el dinero ahí parado, generando un rendimiento. Pero como dice Dani, también el fondo de emergencia, si querés poner intereses en un money market en dólares, en letra del tesoro se puede hacer, pero no es para ganar plata. El objetivo de esto no es ganar plata, Exacto. es no perder. Exacto, y tenerla y estar tranquilo y también te da más libertad, porque tal vez, no sé, te quedás sin trabajo y no tenés que salir corriendo a buscar tu trabajo y tenés unos meses para estar tranquilo. No sé, tuviste algún imprevisto, no sé, se te rompió la heladera y tenés que de un día para el otro comprarte una heladera que es carísima y bueno, no tenés que sacar un préstamo. Entonces, la verdad que por eso hay mucha gente, yo siempre le pregunto a la gente que arranca a invertir, me pasa de mis clientes, lo primero que les pregunto es, Ujú. ¿tenés el fondo de emergencia armado? Porque hay mucha gente que me dice que no. Entonces yo le digo, bueno, armá tu fondo de emergencia y después ahí arrancamos a invertir. Porque Claro. es muy riesgoso arrancar a invertir si no tenés tu fondo de emergencia armado. Sí, porque inclusive algo que puede pasar es, las inversiones no van solamente para arriba, las inversiones que uno hace a muy largo plazo, después vamos a charlarlo, pero suben y bajan, compras acciones, o sea, vos decís, Mercado Libre, Amazon subieron un montón, está bien, pero hubo periodos donde bajaron 30, 40%, y si vos en ese periodo te quedaste sin laburo y tenés que vender tus acciones para pagar el alquiler, te vas a querer matar, digamos, no es lo que tiene que pasar. Ahí es donde el fondo de emergencia te puede ayudar mucho, Claro, tal cual, o ese porque seguro. los objetivos de inversión que son a largo plazo son instrumentos que son totalmente distintos. Entonces, si vos, como vos decís, por ejemplo, las acciones tal vez pueden estar 2, 3 años en pérdida, que después si vos lo invertís por 30 años ganás un montón de plata, pero o sea, si vos estás 2, 3 años en pérdida y justo lo tenés que vender ahí, podés llegar a perder un montón de plata. Por eso es muy importante tener el fondo de emergencia armado. Sí, y de hecho, ya para por ahí no detenerme tanto tiempo con este tema, pero dos ejemplos o dos cosas muy interesantes que vi varias veces es, uno de los principales motivos por lo cual muchas parejas se mantienen más tiempo del que las personas se quieren mantener, es el motivo número uno son los hijos, por lo general, y el segundo motivo es falta de plata. Es mucha gente mantiene una pareja más tiempo, simplemente porque no tiene ahorros para poder, no sé, mudarse o lo que sea, tipo, bien juntos. Bueno, hay motivos de felicidad de uno que es Sí, que el fondo de emergencia te puede ayudar. sí, Y lo mismo te con un da trabajo. libertad, te da independencia, o sea, no tener que depender de otra persona, o sea, no tener que depender de un trabajo, o sea, de lo que sea. Claro, Te da la posibilidad de decir, che, si estoy pasando un mal momento, bueno, tengo esto que me puede ayudar. claro, si no te gusta tu jefe, querés renunciar, bueno, si no tenés ningún tipo de ahorro, va a ser muy complicado que lo hagas. Porque el alquiler lo tenés que pagar de alguna manera, ¿no? Claro, tal cual, Eh, tal cual. Así que sí, el fondo de emergencia es clave. A mí mucha gente me llega por ahí preguntando, che, ¿qué hago con la primera inversión? Y digo, hagan esto primero, antes de comprar Bitcoin, antes de comprar Sí, sí, esto, sí. tenés unos dólares ahí, en cualquier lado, tenés el colchón si querés, pero tenés algunos. Y después sí. Así que bueno, ya digamos, y por ahí, para un ejemplo bien, bien estricto, Dani, es alguien que gaste 500.000 pesos por mes, 600.000 pesos por mes, para decir algo, ¿qué fondo debería tener? O sea, más o menos cuánta Claro, plata estamos yo lo que hablando. recomiendo es pasarlo a dólares, más o menos, o sea, hay que sean $500, por ejemplo, y eso por Claro. 6. Claro, O o sea, sea, alguien por debería 6 tener meses. 3.000 dólares, ponele. Claro, con eso
de base, pero tal vez hay gente que dice, no, yo quiero tener 6.000 porque quiero tener un año de gastos. Claro. Entonces, eso depende de cada uno, pero la cuenta es súper sencilla, pero por eso es muy importante hacer el presupuesto para saber cuánto uno gasta, para Mm. saber cuánto tiene que tener de fondo de emergencia, es como todo hace un ciclo de cosas que están relacionadas. Claro, y eso para mí algo que también es interesante es cómo esto se conecta con el concepto de libertad financiera, porque, por ejemplo, Sí, vos, Dani, ¿qué es libertad financiera para vos? Pues uno por ahí piensa en un yate y Ferrari, pero no es sí, eso. no, no, no. Bueno, Eh, a ver, la definición, así si nos vamos a la libertad financiera, es cuando vos ya generás ingresos pasivos, digamos, o sea, con tus inversiones que te permiten vivir. Eso no quiere decir que seas multimillonario, porque el número de la libertad financiera lo definís vos. O sea, es cuando a vos te alcance la plata para vivir de tus ingresos pasivos eternamente, o sea, sin sacar tus inversiones y sin trabajar. Entonces está buenísimo, porque eso no quiere decir que tengas que dejar de trabajar, pero tal vez no tener que tener la presión de tengo que tener tantos ingresos, puedes dedicarle más a otras cosas que te gustan, y obviamente cuanto mayor sea digamos, el estilo de vida que quieras tener, mayor va a ser ese número de claro, la libertad financiera. Pero, no sé, tal vez una persona que quiere vivir con $500 por mes, o sea, no es no es súper imposible llegar a eso si se planifica con tiempo. Y también claro, el otro concepto, bueno, es complementar digamos, la jubilación, porque hoy por hoy está demostrado, a ver, nace menos gente, entonces, y ya hoy por hoy el sistema jubilatorio está deteriorado, entonces la jubilación mínima es muy poca, y pensar que para gente tal vez más joven que se va a jubilar dentro de 30 años, de depender de una jubilación es como un futuro muy incierto. Que si llega claro. y está buenísimo, pero no depender solamente de eso. Sí, que ahí, por ejemplo, el gráfico de lo que fue la jubilación en dólares por mes a lo largo de la historia, uno puede decir un gobierno que le guste o no el otro, acá no me quiero meter político para nada, pero siempre, en todos los gobiernos en Argentina, la jubilación en dólares nunca fue una locura. Nunca los jubilados estuvieron sobrados, por lo cual, si uno cobra la jubilación mínima, de alguna manera vas a tener dificultades. Por lo cual, si uno tiene o una propiedad que ahorró o ahorros en acciones o lo que sea, es un complemento muy útil. No apuntar a depender de la jubilación mínima es muy importante, sobre todo si lo haces con tiempo. O si tenés 20 Tal cual. años, es un buen momento para decir, che, yo a mis 60 años quiero estar cómodo. Porque a los Sí, tal cual. 55 puedes hacer algo, pero es más difícil. Tal cual, es que Eh, cuanto antes empieces mejor. Siempre se puede hacer algo. O sea, se puede hacer algo para mejorar, digamos, tu situación financiera. Pero cuanto antes empieces mejor. O sea, yo siempre les recomiendo que al que arranca, al que tal vez, no sé, tenés 20 años y tenés tu primer trabajo, bueno, armate tu fondo de emergencia y arrancá a invertir, aunque sea un poquito. Porque vas adquiriendo el hábito. Y realmente tenés 40 años por delante. O sea, te puede hacer la diferencia, pero muchísimo. Entonces también es eso, es claro, desmitificar un poco que la libertad financiera no es ser ultramillonario eh, y vivir viajando por el mundo. claro. Es algo mucho más sencillo. Sí, ya de entrada, si vos ustedes tienen un año de gastos ahorrados, son un año libres, para decirlo de alguna manera. Es como que por un año puedes no preocuparte por nada y Tal cual, estás. pero ahí lo vas gastando. Entonces ahí se te va acabando. En realidad cuando vos llegas a la libertad financiera es cuando vos los intereses que te generan tus inversiones eternamente te alcanzan para vivir. No es que se te van, digamos, comiendo tus ahorros. Claro, sí, estás, digamos, simplemente gastando los ingresos, las ganancias. Los No estás intereses, gastando claro, el exacto, capital. Genial, exacto. sí, genial. Y ahí, bueno, Dani, si vos ya tenés, por ejemplo, yo imagino que algunas de las personas que nos están escuchando, por ahí ya tienen algo de dinero ahorrado, por esta costumbre argentina de juntar dólares, comprar dólares. Entonces Sí, hay gente que capaz que agarró y fue a comprar dólares, pues eligieron eso. El abuelo un día en su vida dijo, andá y con vos, pibe, comprar dólares. Entonces tiene sí, algunos bueno, dólares en el colchón. es ¿Qué entendible hace esa también. persona? A ver, en la historia argentina han pasado situaciones, a ver, por ejemplo, hay mucha gente que perdió mucha plata en el 2001, entonces, bueno, es entendible que haya cierto escepticismo con las inversiones, y también al vivir en un país con mucha inflación, siempre es bueno comprar dólares y guardarlos. De hecho, yo también cuando yo era más chica era lo único que conocía y también lo hacía. Eh, pero bueno, vengo acá para contarles que existen un montón de otras propuestas y que creo, y también algo importante es que uno piensa, bueno, compro dólares, listo, ya está. Y no, también hay inflación en dólares. Nosotros, como tenemos tanta inflación en pesos, decimos, en dólares hoy por hoy está en un 2 y pico anual.
2%. Que decimos, para nosotros es muy poco, pero es un montón. O sea, en el tiempo, si vos tenés los dólares abajo del colchón, van perdiendo valor. Mucho menos que si lo tuvieras en pesos, pero igual va perdiendo valor. Entonces, invertir es importante eso, no solo para ganar plata realmente, sino también para no perder plata. Y ahí por ahí, Dani, para hacerlo bien explícito, yo pongo ahí, no sé, $5.000, pasan 20 años, ¿cuánto perdí? Así muy a Eh, grandes rasgos, no importa el exacto, a ¿no? ver, no, Pero tendría que hacer la cuenta, o sea, no tengo los datos exactos, pero a ver, en los últimos 20 años mínimo un 20% perdiste, pero me parece que más. No sé si claro, 30. sí, e O sea, que inclusive en la época de la pandemia hubo años de mucha inflación en sí, Estados hubo unos Unidos, años así que, que llegó al 8 o 9% anual en dólares, que eso era una locura. Que claro, ahí fue cuando subieron las tasas de interés de las letras del tesoro. Eh, pero bueno, ahora se controló un poco, pero siempre hay inflación. Entonces, a veces como que la gente se queda tranquila porque tiene dólares, pero en realidad estás perdiendo plata todos los días. claro. Bueno, y algo que por ahí mucha gente dice es, todas las monedas, que en realidad uno ve un gráfico y es verdad, todas las monedas nacionales, el dólar, el euro, la libra, el yen, tienden a cero. Algunas más rápido como el peso, o muy rápido como el peso, y otras más despacio como el dólar. Pero todas uno ve el gráfico de cuánto valían hace 200 años en términos de pan, por ejemplo, y nada, mucho menos valen, un décimo, un tercio. No sé la cuenta, la podemos hacer bien después, pero capaz que en 20 años esos $5.000 hoy son 2.000. Claro, tal Así que cual. O sea, eso es importante. sí, sí, sí. Eh, Así que bueno, eso es muy importante tener en cuenta porque también es verdad que yo siempre explico a la gente antes de arrancar a invertir que todas las inversiones tienen un riesgo, aunque la más conservadora también, y el que te diga que no hay un riesgo probablemente te quiere estafar. Eh, entonces, pero no invertir también tiene riesgo, o sea, y ese riesgo está asegurado, y es que todos los días tu plata se devalúa. Entonces, el riesgo existe siempre. No le vas a poder escapar al riesgo. Lo importante es, bueno, cómo disminuimos ese riesgo. Perfecto, bueno, ¿y cómo lo disminuimos? O sea, ya tengo los dólares acá del fondo de emergencia, voy a cobrar ahora no sé, el 2 de agosto, ¿qué hago con las 200.000 pesos que me Bueno, sobran? lo primero, y para mí es lo clave, es entender el objetivo de inversión, que pueden ser muchos, o sea, no tiene que ser uno solo. Pero es entender para qué estoy invirtiendo, porque no es lo mismo que vos digas, quiero empezar a invertir acá todos los meses un poquito para jubilarme dentro de 40 años, a decir, quiero ahorrar porque en 3 años me quiero ir de viaje. ¿Sí? Puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero ¿por qué es muy importante definir los objetivos? Porque cada instrumento se adapta a un objetivo distinto. Entonces, yo siempre también, la primera pregunta que les hago es, o sea, ¿para qué estás invirtiendo? ¿A qué plazo? ¿Cuál es tu perfil de riesgo? Porque no es lo mismo que vos seas una persona mucho más agresiva, que te banques las volatilidades del mercado y que no se te mueva un pelo, o tal vez hay gente que me dice, no, yo no quiero ni un día ver mis inversiones en cero, aunque gane menos plata. Entonces, una mezcla entre los objetivos y el perfil de riesgo de cada uno, ahí se empieza a hacer la cartera de inversión de cada cliente. Ahí, Dani, vos mencionaste algo recién de agresivo, volatilidad, que por ahí para algunas personas que nos escuchan son Sí, palabras obvias, pero para otros hablaste en chino. ¿Qué sí, sería sí, eso? sí. O sea, Eh, los perfiles de riesgo son tres, digamos. O sea, generalmente siempre cuando uno se abre una cuenta nacional, un broker te hacen el test del inversor y te da o conservador, moderado o agresivo. Entonces, en función de un par de preguntas que te hacen. Entonces, el conservador, digamos, es la persona que prioriza conservar su capital, ganar un poquitito, pero prioriza la estabilidad, digamos. O sea, no quiere asumir grandes riesgos. Después tenemos al moderado, que es como un mix, como que está dispuesto a tal vez asumir un poco más de riesgo que el conservador, pero tampoco está dispuesto a tal vez hacerlo con toda su cartera. Y después tenés el agresivo, que es el que generalmente invierte a muy a largo plazo, años, y se banca que el mercado suba y baja todos los días, que tal vez ves las inversiones 3 años en pérdida y no se te mueve un pelo, sabiendo que a la larga vas a ganar más plata que con instrumentos conservadores. Lo que pasa es que hay mucha gente que no se banca eso y siempre se prioriza que el bienestar de la persona. Entonces, por eso claro. cada instrumento se adapta. O sea, cada persona tiene un instrumento al que se adapte.
por eso no, o sea, yo los instrumentos muy agresivos, por más de que está comprobado que si invertís a 40 años vas a ganar mucha plata, se van activos serios, no se los recomiendo a cualquiera, porque si no vas a dormir tranquilo, tampoco tiene sentido. Sí, es que lo que te va a terminar pasando, que es justamente el momento malo, porque de acá a 40 años van a haber un montón de crisis. Eso va a pasar. Seguro. No, sí o sí, no importa qué activo tengas. Y algún día va a bajar, si es una acción, por ejemplo. Y lo que te va a pasar es que si no podés tolerar esa volatilidad, que es el día que baje esa acción, porque va a pasar, vas a vender ese día y vas a haber perdido. Y te convenía tener algo más seguro, menos volátil, que no ibas a vender porque iba a bajar muy poco, y vas a ganar más a la larga si realmente no podés de alguna manera, o no te gusta esa volatilidad. Por fin y al cabo, tampoco es malo que no te guste. No, por eso justamente hay tantos instrumentos que cada uno, o sea, se adapta a cada tipo de perfil de inversor. Sí, lo peor que puedes hacer es vender, digamos, un día de mucha baja, porque ahí vas a tener pérdidas. La gente que sabe, que está invirtiendo en buenos activos, que sabe que a la larga van a crecer, aprovecha esos días de pérdida para comprar más. Bueno, Claro, la sí, es lógica es al que revés. sí, hay, hay. No me sale una frase de Warren Buffett que es algo así como que en el día a día el mercado es un loco que va cambiando precios y a largo plazo, digamos, es más racional. A largo plazo las empresas buenas les va bien, en el corto plazo pasa cualquier cosa. Es Claro, y totalmente aparte, irracional el mercado. sí, aparte de cualquier noticia de rumor de cualquier cosa, tal vez un día la bolsa bajó un 20% y después no bajó nada, que fue la noticia. El mercado en el día a día es muy emocional. Entonces no hay que dejarse llevar por eso. Pero lo importante siempre es invertir en empresas que tengan buenos, o sea, buenos fundamentos, que tengan ganancias, que tengan crecimiento. Entonces, si vos invertís en empresas que realmente confías y que sabés que están creciendo y que van a seguir creciendo, a la larga van a crecer. Entonces no te tiene que importar que un día baje un 20%. Pero es verdad que hay gente que igual, aunque sepa todo eso, se asusta y no lo puede tolerar. Entonces, bueno, las acciones no serán un instrumento para vos y está perfecto. Claro. Y de alguna manera, digamos, esto del perfil de riesgo es más que nada una cuestión psicológica, entonces, Dani, digamos, depende sobre todo de eso. Sí. Y no está ni bien ni mal ser ninguno de los tres. Y de hecho, a veces está bueno porque hay mucha gente que se considera más agresiva de lo que realmente es. Porque cuando el mercado está en alza, todos somos reagresivos. Pero Claro, realmente, cuando hay así días de pérdida del 20-30%, tal vez hay gente que se da cuenta que no era tan agresiva como pensaba. Pero bueno, también un poco eso siempre la experiencia te va a ir dando como más herramientas para invertir con más seguridad. claro, sí, porque ahí, digamos, cuando ustedes abren una cuenta en un broker, por ejemplo, no sé, con nosotros, te hacemos algunas preguntas del estilo, si tu cartera, o sea, el dinero que tenés invertido, baja hoy 20%, ¿qué haces? Y bueno, son respuestas del estilo, compro más, no hago nada, no importa, volver a subir, o no, vendo todo, me asusté. Bueno, ese tipo de preguntas son las que después te terminan definiendo qué perfil sos, porque es difícil uno decir, yo soy agresivo, o yo soy conservador. Nada, es una cuestión que la experiencia por ahí te termina dando. Sí, de hecho puedes Em, empezar con un perfil y después ir cambiando. O sea, como que también está bien eso, ¿no? Es algo que puede pasar. Perfecto. Y ahí vos, Daniel, una cosa que mencionaste que para mí es muy importante y creo que capaz que, es más, yo diría que esto capaz es más importante inclusive que la cartera o lo que hablemos ahora en qué invertir. Es las expectativas que uno tiene que tener con cada tipo de perfil. Por esto que hablamos antes, mucha gente la estafan porque dicen que gana 80% en un mes y vos dices, uy, me gustó. Y te van a estafar. Claro. Yo ya sé que si me dicen 20% en un Sí. mes, es una estafa. No hay manera que no sea una Sí. estafa. Pero, ¿qué puede esperar uno si es conservador, si uno es moderado y si es a largo plazo? Sí. Obviamente, hablando de acá a mucho tiempo, ¿no? De acá a Sí. mañana. A ver, siendo ya muy conservador, si invertís a largo plazo, pues los resultados son increíbles. Yo acá me anoté unas cositas, pero está bueno lo que decís, que siempre es importante que si alguien te está dando una recomendación de inversión, siempre averiguar que esté matriculado en la Comisión Nacional de Valores. Porque solamente las personas matriculadas están habilitadas para recomendaciones de inversión. Entonces, siempre cuando vienen esas promesas milagrosas de ganancias extraordinarias, eh, o sea, en el mercado es imposible ganar mucha plata siendo conservador en 2 días. Entonces, bueno, mucho cuidado con eso. En el link que estoy poniendo ahí Sí, abajo, que pueden ver, ustedes pueden poner el apellido de alguien, pueden poner, por ejemplo, mi apellido o el de Dani, ambos estamos sí, matriculados, van a poder ver si alguien está o no.
Si alguien les ofreció algo y no se tomó el laburo de rendir el examen de la CNB, y no sé, tengan cuidado. Sí, de hecho, todos, o sea, todos los asesores figuramos en la página de la CNB, entonces a mí o cualquiera nos pueden buscar y tenemos que aparecer. Entonces, si alguien no aparece es porque no está matriculado. Es una red flag Sí, muy automáticamente. grande. Sí, Perfecto. sí. Bueno, nada, ese link está en los Eh, comentarios si alguien lo quiere revisar, por ahí le estamos salvando a buena inversión. Así que es muy sí, importante esto que mencionaste realmente. sí. Entonces, bueno, eso primerísimo. Pero bueno, después, yo me dice acá, por ejemplo, acá tengo un apunte, que hay un concepto muy importante que es bueno, lo hablamos para las tarjetas de crédito, pero ahora lo vamos a hablar para lo positivo, que es el interés compuesto. Que el interés compuesto para mí es mágico, eh, que es el interés que te generan los mismos intereses. O sea, vos invertís, esa inversión te genera una ganancia y vos esa ganancia, en vez de retirarla, la reinvertís. Entonces, ya tu inversión aumentó, entonces después vas a tener más intereses y esos intereses los reinvertís. Entonces, al principio no se nota tanto la diferencia, pero a lo largo de 15, 20 años, empieza a crecer de forma exponencial y los resultados son increíbles. De hecho, hay una calculadora de interés compuesto, hay varios por de internet calculadora de interés compuesto, y podés simular tu inversión de cuánta plata pones y te muestra si lo hubieses solo ahorrado, si lo hubieses invertido, si agregás toda la plata de una, si vas poniendo todos los meses a qué tasa, y los resultados son increíbles. Sí, hay alguna frase que dicen que Sí, la dijo Einstein, capaz que es mentira, no dicen, creo sí, que no la sé haya si es dicho verdad. él. Pero bueno, pero es verdad, o sea, es realmente increíble. Los números, sobre todo la capaz que podemos hablar de, no sé, a tal tasa, tal dinero, tantos años, pero Sí, bueno, yo cuesta me anoté. mucho, cuesta mucho dimensionarlo. O sea, la cuenta mentalmente no la puedes hacer, pues dices 2% es nada, 8% es nada. Pero bueno, cuando le metés muchos años, el número realmente te queda Sí, una bola de nieve gigante. y también por eso siempre la paciencia, porque los primeros años no es tanta la diferencia entre ahorrar e invertir. O sea, es muy poquita. Entonces hay gente que dice, para esto voy a invertir, pero si lo dejas en el tiempo, realmente la diferencia es tal vez un 300, 400% de diferencia. O sea, es una algo más. O sea, es una locura. Yo acá, por ejemplo, yo probé, así como para probar números, vos nombrabas antes las letras del Tesoro, las de Estados Unidos. Las letras del Tesoro de Estados Unidos, hoy por hoy, es el instrumento más seguro del mundo porque hasta ahora nunca desfolteó, que digamos son bonos que emite el Tesoro de Estados Unidos y te paga una tasa de interés, que obviamente es baja, creo que hoy por hoy está en un 4% por ahí. Sí, sí, 4 y Un algo, 4. 4,2 creo que en este momento, pero sí. Sí, o sea, es muy Eh, poco, pero yo acá hice un machete. Si vos todos los meses tenés $100, ¿no? Entonces, si vos solo lo ahorrás, o sea, como que todos los meses juntás $100, en 20 años vas a tener $24.100, ¿sí? O sea, la suma de 20 años, $100. Ahora, si vos los invertís en una letra del tesoro, que es un instrumento remil conservador, vas a tener $36.400. O sea, hay una diferencia de $12.300. al cincuenta por Pero, ciento claro, eso a 20 años. Ahora, cuanto más tiempo lo dejes, se nota más la diferencia. Si vos ahorras $100 todos los meses, 25 años, tendrías $30.100. Todo esto es aproximado, ¿no? Pero es para que la gente se dé una idea. Pero si lo invertís en una letra del tesoro al 4% anual, en 25 años tendrías $51.000. O sea, en 20 años tendrías 36.000. Y en 25 años, 51.000. O sea, la diferencia de 5 años ya son más de 14, sí, 14.000. claro. Sí, bueno, Sí. mucha O sea, diferencia. en un caso es 50% más y el otro es el doble, literalmente. O casi que el Claro, doble, ¿no? la diferencia Eh, entre ahorrar e invertir es, o sea, tendrías $20.000 extra. sí. Un cero Eh, y, kilómetros, y a digamos, 30 años, si lo haces a 30 años, eh, tendrías $36.100, si ahorras 100 meses, $100 todos los meses, invirtiendo tendrías 68.700. O sea, ya es una diferencia del 100%. Y todo invirtiendo en el activo más conservador del mundo. claro. Y Si cuando ahorras uno con lo pasa, no, iba a decir que cuando uno lo pasa a bienes, vos decís, che, la diferencia entre, no sé, un monoambiente y un dos ambientes, o sea, la diferencia es tangible, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Y todo, y esto hablando de lo más conservador, invirtiendo $100 todos los meses, digamos, que es un objetivo al que una persona promedio se podría plantear llegar. Claro. Y Dani, ¿tenés algún número? O sea, ese es el caso conservador, el que dijimos, o sea, el que hace Sí, lo más seguro. sí. Eh, ¿Y tenés un número de, por ejemplo, el agresivo, como para entender el rango entero? Es que, a ver, el agresivo es medio difícil de predecir, ¿por qué? Porque vos con las acciones no tenés, no sabés hasta cuándo va a crecer. Claro, Entonces, o sea, las ganancias invirtiendo a 30 años se multiplican por muchísimo, pero sí tengo un caso de un perfil más moderado que puede ser que invierta en obligaciones negociables en Argentina, que las obligaciones negociables son títulos de deuda, pero que emiten empresas privadas. Entonces, como es riesgo argentino, porque son empresas argentinas, eh, más o menos hoy están pagando un 8% anual de alguna empresa seria, digamos, con buena calidad crediticia, hay que analizar, no es que se le puede prestar plata a cualquier empresa, o sea, tenés que analizar que es una empresa que realmente pueda devolver la plata que le vas a prestar. claro. Pero bueno, las Eso, por obligaciones nacionales, ejemplo, para dar una idea de qué es una empresa de ese estilo. y por ejemplo YPF hoy por hoy tiene calidad Claro, crediticia AAA, que es la mejor. claro, Eh, hay varias, o sea, se analiza, por eso también hay calificaciones de riesgo, calificadoras de riesgo que externas que califican el riesgo y le dan una calificación, pero también es muy importante leer los estados financieros de esas empresas para saber cuánta plata ingresa, cuánta plata sale. Por eso es muy importante que un asesor financiero te asesore un poco en eso, porque tal vez para una persona es medio engorroso entrar a la IPF a leer los estados financieros. Eh, pero lo importante es porque el riesgo ¿por qué es riesgo moderado? Porque, bueno, primero que es riesgo argentino y segundo que el riesgo siempre es que la empresa entre en default y no pueda pagar esa deuda. Que generalmente se reestructura para más adelante, pero bueno, puede pasar. Entonces siempre uno lo que trata es eh, de que sean empresas de buena calidad crediticia y siempre diversificarlo. O sea, diversificar en muchas obligaciones negociables, no comprar una eternamente. Yo ahora voy a dar un número como si fuese un aproximado, pero la idea es tener una cartera, el que invierte en Argentina, de varias obligaciones negociables y que no supere ninguna empresa el más del 20% de la cartera. Entonces ahí también reduces el riesgo. perfecto. Claro, si tenés YPF, tenés tal otra empresa, tenés de a varias, entonces no Sí, dependés completamente de tu futuro de una. y también es importante que a diferencia de las acciones, que no es que hay una obligación negociable de IPF, hay muchas, con muchas fechas de vencimiento, con muchas tasas de interés. Entonces, por eso siempre es importante asesorarse para ver a cuál comprar, porque tal vez el riesgo, digamos, es el mismo, pero no rinden lo mismo. Y Mm, tampoco, y no es lo mismo que vos quieras. Tal vez si invertir de acá a 5 años, bueno, tal vez compras alguna obligación negociable que venza acá a 5 años, y tal vez si no tenés límite de tiempo, te compras la con mayor vencimiento posible, que es la de que más tasa de interés te va a dar y la vas reinvirtiendo así a lo largo de los años y vas ganando más tasa. Por eso siempre volvemos al principio, es muy importante entender para qué estoy invirtiendo. sí, que antes de meterse y apretar botones, porque sí. Tal Eh, cual. Entonces, bueno, yo acá hice así algunos números, que es, digamos, es el mismo concepto. $100 todos los meses, pero con una tasa del 8% anual. Pero sabiendo que es un riesgo un poco más moderado y que estamos invirtiendo en Argentina. Que el otro en las letras del Tesoro de Estados Unidos. O sea, estábamos en un riesgo extranjero, que no es el mismo. Por eso lo aclaro, porque eso es muy importante aclarar que esto es más para un riesgo más moderado. Entonces, los números ahorrados serían los mismos. 20 años, 24.100, 25 años, 30.100 y 30 años, 36.100. No cambia porque está ahorrando la misma cantidad de plata. Pero ahora o sea, no debajo invirtiendo, el colchón, digamos. claro, si vos lo ponés $100 abajo del colchón todos los meses, esa es la plata que tendrías. En 20, 25 y 30 años. Ahora, si vos invertís a una tasa del 8%, en 20 años tendrías aproximadamente $57.000, en vez de 20.400. Número. Es más del doble. A 25 años tendrías, porque acá ya es cuando los números empiezan, son una locura. A 25 años tendrías $92.300, poniendo 30.000. O sea, es una diferencia de $62.000. Sí, o sea, triplicaste la plata, básicamente, de todo lo que Claro, fuiste poniendo a lo largo del tiempo. pero
diferencia entre invertirlo a 20 o a 25 años, o sea, si lo invertís a 20 años es 57.000, y si lo invertís a 25, que son 5 años más, es 92.000. O sea, no sé si se entiende, hay que verlo hay unos gráficos que se entiende mejor, pero ahí se ve clarísimo el interés compuesto. Y a 30 años se transforman en 143.000 dólares. O sea, es una diferencia, o sea, es una ganancia de 106.000 dólares. Claro, ahí puse el Obviamente, número sí, para que lo vean. por las dudas, claro. Obviamente que estos son aproximaciones porque el interés compuesto calcula que vos reinvertís los intereses a la misma tasa. Entonces, la verdad es que nadie sabe de acá a futuro cómo van a estar las tasas. Por eso es un aproximado. Pero es para que la gente se dé una idea de realmente la diferencia que es entre ahorrar e invertir. O sea, si vos ahorrás, tendrías 36.000 dólares. Y si los invertís, 143.000. Es una locura. Pero Claro, obviamente, sabiendo que estás invirtiendo, no es que pongo la plata y listo. Tiene que ser en buenas empresas, buena vida crediticia, como un buen asesoramiento, pero para que se vea que no es una locura llegar a estos números. claro, es que ahí es la constancia, es no vender en los periodos de baja, en el caso que, bueno, estás invirtiendo en acciones en vez de ONs. Después, el otro gran tema que pasa es, uno dice 8%, la gente hace la cuenta mental de, no sé, tengo $1.000, 1.000 por 1,08, me da 1.080 y dice, bueno, $80. ¿Eh? Tipo que no Claro, le el cambia primer la año, vida. Como que uno hace esa cuenta porque las inversiones, la gran mayoría, de acá a 1 o 2 años, a menos que ustedes invierten muchísima plata, no les va a cambiar la vida el número. O sea, la cantidad tipo que ganaron neta de 1 o 2 años no les va a cambiar para nada la vida. Y esto pasa en realidad con otras cosas también. O sea, si ustedes, no sé, aprenden a manejar o aprenden algún oficio, van a ser malos el primer año. Recién se empieza a notar eso después de varios años cuando uno puede mejorar. Las inversiones es muy parecido. De acá a un año, nada, el resultado va a ser pequeño. Eh, Recién se van a notar de a 15 años, 20, 30, y ahí va a ser enorme entre que invirtió y quien invirtió. Va a tener dos departamentos más, un auto más, depende de cuánto invierta al mes, ¿no? Pero acá este ejemplo creo que es clarísimo y me encanta sí. que lo traigas con números. Y quiero agregar un ejemplo más, porque tal vez, a ver, eso, hay gente que recién está arrancando, que justamente esta charla está más orientada para el que tal vez no tiene ahorros ni nada, pero sí hay otra gente que tiene un número considerable abajo del colchón y está ahí sin moverse, y en realidad está comprobado que cuanto antes empieces a invertir la plata, vas a ganar más y no tenés que estar poniendo plata todos los meses. Entonces, si vos esos 36.100 dólares los tuvieras el día uno, que eso, tal vez no los tenés, pero si los tenés, si vos los invertís durante 30 años a un 8% anual, pero no le agregás más plata, solamente lo ponés ahí y lo invertís, en 30 años tendrías 379.000 dólares, sin Claro. poner un peso más. Dólares. Sí, porque tenés más años de tasa. Claro, la diferencia es que con el primer caso vas agregando plata todos los meses. Con el segundo caso pones plata y no la tocas nunca más. Pero la ganancia es el triple. O sea, es una locura. Entonces, por eso también le hablo tal vez a la gente, más eso, más a la gente que tal vez trabajó un par de años y tiene un puchito ahorrado, que bueno, eso, que se anime a invertir siempre de forma responsable, asesorada, con conciencia, pero que realmente pueden hacer una diferencia enorme para su futuro. Claro. Sí, yo creo que por ahí una de las cosas que a mucha gente justamente, no me sale la palabra, pero te quita las ganas de invertir, tiene que ver con esto. Uno ve las tasas, ve el dinero que gana o lo que tiene ahorrado y la cuenta rápida hace que, che, es lo mismo, prefiero para esto me la gasto y estos cafecitos me aportan más valor que $80. Pero bueno, uno si no tiene esta teoría, nunca vio los números, nunca vio el interés compuesto, por ahí es muy difícil arrancar. Sí, por eso los invito a todos a buscar calculadoras de interés compuesto que les muestran con el gráfico y tal vez es mucho más visual de esto que yo se los estoy contando con números, pero verlo realmente es increíble la diferencia que se puede lograr. Genial. Y ahí, bueno, recién me acaban de pedir por el chat una calculadora de interés compuesto. Les voy a pasar una que está buena, que es de la SEC, que es como el regulador financiero de Estados Unidos. Eh, Sí, Nada, que bueno, ahí lo pueden chequear. Está en el chat, pero si no lo sí, pueden ver esa acá en la está muy buena. pantalla. Y lo que está Eh, bueno es que podés ir jugando, o sea, decís, bueno, si lo invierto al 8 o al 9 o al 7 y como que vas viendo tal vez como 1% de interés te cambia un montón en 30 años. claro, así que nada, eso es una buena manera de hacerlo.
Y ahora, Dani, para no robarte tanto tiempo, habíamos dicho, yo te dije 45 minutos y ya nos pasamos en realidad. Sí, sí. Así que en ese sentido ya te estoy robando tiempo, te estoy robando interés. Eh, bueno, por ahí la última cosa que has dicho era, bueno, hablar un poco de esto, la importancia de invertir y todo, de los perfiles, y un poco, bueno, llevarnos como qué tipos de cartera en promedio se podrían armar para cada caso. Dijimos por ahí el conservador, letra del Tesoro americano, el moderado, por eso no eres, y el agresivo, ¿qué puede hacer? Y el agresivo depende si invertís en Argentina o en el exterior, tenés las acciones, digamos, o desde Argentina están los CDRs, que son los certificados de depósito argentino, que son un certificado que replican, digamos, la acción de Estados Unidos, pero justamente son acciones de empresas, también hay acciones argentinas, pero justamente esa empresa es renta variable. Es muy volátil, es los grafiquitos que uno ve cuando esos gráficos rojos y verdes que suben y bajan, que cotizan en bolsa todos los días, que todos los días suben y todos los días bajan, y justamente es primero para perfiles agresivos y que van a invertir a muy a largo plazo, porque si vos sos un perfil agresivo pero necesitas la plata en un año, igual no vas a invertir en acciones, porque el riesgo de perder es muy, muy grande. Claro, sí, digamos, es imposible predecir si esto es muy importante. De acá a un año, el que les diga que sabe a ciencia cierta qué va a pasar con una acción está mintiendo. O te va a Sí, estafar o no entiende lo que hace, a una de dos cosas. Eh, digamos, uno puede predecir más o menos lo que pasó con la bolsa de a muchos años. De acá a mañana, Trump bombardea un país y va a bajar la acción. Y eso no puede saber nadie. Eh, sí, sí. Sí, después además de acciones, están los ETF, que son índices que cotizan en bolsa, que en vez de comprar una empresa, replican, digamos, algún índice. Por ejemplo, el más conocido es el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y que medio que eso rinde, con lo que se mide la rentabilidad media del mercado. Entonces, siempre una estrategia para el que quiere invertir muy a largo plazo y no sabe mucho, es bueno, compro un S&P todos los meses y lo dejo por 30 años. Eso es como para lo más básico, pero sabiendo que es volátil, por más de que sea la rentabilidad media del mercado, hay años que pierde, puede llegar a perder, hubo un año que perdió un 20%, o sea, pero está estadísticamente comprobado que cuanto más tiempo lo dejes, el porcentaje de perder es mucho menor. O sea, no me acuerdo exacto los números, pero creo que se reduce a nada, al 1% de pérdida si lo dejas por 30 años. Hay un dato muy bueno que el otro día leí. Yo soy bastante fanático de una administradora de fondos americana llamada Vanguard, que tiene un estudio donde ellos dicen, de acá a un año, las probabilidades de perder en la bolsa, o sea, cualquier año, no importa qué año sea de la historia, si es 1930 con la crisis, 2008 o ahora, da lo mismo, la probabilidad de perder plata con acciones es del 25%. Por lo cual, de acá a un año, como vos decís, es riesgoso tener plata en acciones. Pero de acá a 10 años es 4% y de acá a 20 años es casi que cero, es como yo te diga 0,000 algo. Sí, Por eso es a largo claro. plazo esto. Claro, por Eh, eso es muy importante el plazo del tiempo por el que vas a invertir, porque no importa, si sos perfil agresivo, pero estás invirtiendo a corto plazo, igual vas a invertir en activos de bajo riesgo. Por eso es como una mezcla de las dos variables, de cuál es tu perfil de inversor y a qué plazo estás invirtiendo. Después, otro instrumento muy conservador son las cauciones para invertir en Argentina, que se pueden hacer tanto en pesos como en dólares, que es como el plazo fijo de la bolsa, que vos le prestás la plata a un inversor a una determinada cantidad de tiempo y después te lo vuelven con una tasa de interés que es muy baja, pero son operaciones que están garantizadas porque el que pide plata prestado deja sus activos en garantía. Entonces, si no tiene plata para devolver, te liquidan la garantía y te lo devuelven. Pero eso también son rendimientos muy, muy bajos. Es como para el que quiere empezar a arrancar, digamos, desde muy poquito. claro, Pero sí, es es como muy, muy como conservador. para ganar un poquito más que en una billetera, digamos, que dejar la plata en una billetera virtual. Sí, estas últimas semanas se volvieron famosas las cauciones en pesos porque estuvieron las tasas Sí. medio raras, pero también existen las cauciones en dólares, eso, más para el que es de recontra remil conservador y tal vez necesitas la plata de acá menos de un año y querés invertir en dólares, bueno, tal vez es una opción posible hacer una caución en dólares. Perfecto. Entonces, digamos, como para ver si te entendí y no estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero una más conservadora, letra al Tesoro americano, por ejemplo, bueno, en el caso, no sé, nosotros damos acceso a eso, pero bueno, no está disponible en todos lados.
una más moderada con ONs o bonos de empresas, para decirlo como un término más general. Y la agresiva son acciones, y bueno, ahí uno depende que elija. Hablamos del índice de Estados Unidos, también hay otras opciones, ¿no? Sí, hay un montón. De hecho, por ejemplo, hay un índice que replica el valor del oro. Entonces, si querés invertir en oro y no querés ir a comprar físicamente el oro, compras el ETF del oro. Sí, hay un montón. Obviamente, invertir afuera hay muchos más ETF que en Argentina. Pero bueno, de a poco se van incorporando. Por suerte, cada tanto, de hecho, creo que ahora agregan 5 más. Pero bueno, las posibilidades de invertir en Argentina son menores que invirtiendo Claro. afuera. Sí, creo que hay 300 CEDARes, más o 305 CEDARes, una cosa así en Argentina, y bueno, afuera hay 5.000, 8.000 activos listados, es otro número. Pero bueno, tampoco es que uno no pueda invertir ahora, es mucho mejor que dejar el dinero arriba del colchón, va a ser, eso no hay duda. Sí, tal cual. Eh, Ya en Argentina, en el S&P se puede invertir. sí, Está el ETF del oro, que es o sea, el CDR de ETF, que es el GLD. O sea, ya tenemos un montón de opciones. Tenemos para invertir en empresas de China, empresas de salud, empresas de tecnología. O sea, hoy por hoy hay muchas opciones. Creo que el instrumento que gran falta es las letras del claro, Tesoro de Estados Unidos, que de la única forma que se puede invertir desde Argentina es desde algunos fondos comunes de inversión que tienen una partecita chiquita, pero el que quiere invertir solo en letras del tesoro, ahí sí o sí lo tiene que hacer desde afuera. claro, sí. O sea, nosotros ahí lo que hicimos es, como te abrimos, o sea, la gente con el ley de finanzas abre una cuenta afuera a su nombre, y nosotros desde nuestra agente de bolsa te transferimos tus pesos a esa plata afuera. Ahí puedes comprar las letras directamente y bueno, es una manera de que accedas más fácil. Pero sí, la realidad es que, y es capaz que uno de los puntos de venta que usamos más usualmente, como no se puede acceder de ninguna otra manera, esto está bueno. Y después, bueno, hay más posibilidades afuera. Por ejemplo, esto que mencionabas del S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y es como medio la referencia global de la bolsa. Nosotros también tenemos otro fondo que se llama BTI, B corta TI, que son 7.000 empresas de Estados Unidos, que también tienen empresas chicas, no solamente grandes. Así que bueno, probabilidades y posibilidades hay un montón en la bolsa. Sí, Esto como sí, hay cualquier fondos, cosa, sí. no, acá hay fondos que eh, invierten en empresas de todo el mundo, o sea, hay un montón de variables, o sea, para todos los gustos, digamos. Sí, así que esto realmente sirve bastante, asesorarse con alguien que está más en el tema, un Sí, poco lo mismo, asesorarse con un asesor financiero es como ir a un dentista en vez de querer sacarte la muela por tu cuenta con tal un cual. martillo. Eh, Así Sí, y que también creo que puede ser muy útil. sí, quiero aclarar que, o sea, nada de lo que dije acá son recomendaciones de inversión, o sea, simplemente es dar un panorama general, porque cada inversor es único, y yo para poder dar una recomendación de inversión tengo que entender al inversor, ver la cartera de inversión, qué es lo que tiene, para qué está invirtiendo, entonces eso es muy importante, que tanto lo que estoy diciendo ahora yo como si ven algo en internet, no son recomendaciones de inversión, es información para que vayan aprendiendo, pero si ustedes realmente quieren asesorarse, busquen un asesor financiero. Sin duda, sí. O sea, como dijimos al principio, por ejemplo, alguien tiene que saber si tenés deuda, tiene que saber si tenés hijos, tiene que saber qué edad tenés. O sea, esto de la gente en Twitter que pone compren tal cosa, es malísimo eso, no hay que decir compren Sí, tal sí, cosa. sí. Y si te lo dicen, no tenés que seguirlo, tenés que intentar revisarlo antes. Dani, bueno, recién hablamos un poco de la importancia de un asesor financiero. Vos sos asesora financiera, ¿cómo te puede encontrar la gente? Y un poco, bueno, cómo trabajás. Bueno, yo me pueden encontrar en mi Instagram, que es invertir.simple.finanzas, que es un Instagram donde divulgo mucha información sobre finanzas personales, educación financiera e instrumentos de inversión. Y yo a la vez soy asesora financiera independiente, tengo convenio con varios brokers, y ahí por mi Instagram me pueden contactar. Tengo un formulario donde me pueden escribir, yo realizo asesoramiento personalizado, sin monto mínimo, o sea, el que quiere invertir $100 lo puedo asesorar tranquilamente, así que me pueden escribir por ahí, y también los invito a que vayan, que vean la información que está buenísima, y siempre lo que yo busco es explicarlo de una manera muy simple, justamente para que se entienda que es algo que todos podemos hacer y como democratizar el acceso a esta información. Perfecto. Bueno, ahí puse bueno, lo que dijo de su Sí, Instagram, Dani, si lo quieren ver, nada, y lo quieren copiar. Obviamente, cada uno, al fin y al cabo, la responsabilidad de las decisiones de inversión que uno toma son propias, por lo cual, más allá de que trabajo con asesor financiero, está bueno entender lo que están haciendo. Eh, Eso es una muy buena manera de tener un filtro
también para poder decir, de nuevo, cuando venga alguien y los quiera estafar, porque les va a pasar, está lleno de gente que quiere estafar en el mundo de finanzas, que pueden entender Sí, qué porcentaje van, qué porcentaje no. Al menos un nivel de educación financiero mínimo es importante para todo el mundo. No hace falta que se lea el balance de IPF, eso por ahí no tiene sentido para todo el mundo. Nosotros podemos llegar a hacerlo porque nos gusta mucho las finanzas, pero eh, nada, pero al menos deberían tener un conocimiento base para poder detectar sobre todo esto. Estafas, malas ideas, buenas sí. prácticas, y es muy Y yo importante eso. siempre los aliento que, por más de que tengan un asesor financiero, pregúntenle todo. O sea, no sigan religiosamente sus recomendaciones. Si no entienden algo que les dijo, pregúntenle cómo funcionan los instrumentos. Si hay algo que no les cierra, no lo hagan. O sea, lo importante es que ustedes entiendan lo que están haciendo y también guíense un poco por su propia intuición. ¿Sí? Si hay algo que no les cierra, bueno, averigüen por otro lado. Buenísimo. Él también es un muy buen, como dijimos recién, había una bandera roja que es que te garanticen rendimientos o lo que sea, una bandera por ahí positiva de un asesor es que te explique realmente los riesgos, que te explique qué conviene, qué no conviene. Siempre busquen a alguien que les explique qué están arriesgando. No existe en finanzas ganancia posible sin algún tipo de riesgo. Cuando vos pones plata en un Sí, plazo fijo, que es muy seguro, si el banco quiebra, vos vas a perder plata. Algún sí. riesgo hay siempre. Sí, también es fundamental eso, que el asesor les pregunte para qué están invirtiendo, cuáles son sus objetivos, a qué plazo, porque con todos esos datos los va a poder asesorar mucho mejor. Perfecto. Bueno, ya nos estamos extendiendo un poco de hora y se me va a enojar Dani, pero realmente creo que estuvo muy No, no hay interesante. problema. Me gustó el formato de la charla. Sí, a mí también. Nada, le quería comentar a todo el mundo, capaz que se fue incrementando la gente que nos está mirando a medida que pasó la charla, lo cual es positivo porque significa que la gente se fue quedando. Todo el mundo que llegó más tarde van a poder encontrar esto en YouTube, directamente en nuestro canal. Después vamos a pasar la grabación también por nuestra Instagram, por el de Dani, para que nos puedan seguir viendo. Pero bueno, los invito a todos, si aún no han invertido, a que por ahí empiecen a educarse y entender el tema como para dar su primer paso. Si están dudando, pueden trabajar con un asesor financiero como Dani. Hay mucha gente en el mercado, eso puede ser bueno para ustedes. Tengan cuidado siempre, es importante eso. Pero sepan que invertir les puede cambiar la vida, no de acá a un año, sino de acá a 10 o 15 o 20 años. Tal cual lo que decís. Buenísimo. Bueno, Dani, muchísimas gracias. ¿Querés decir alguna palabra final a la gente? Bueno, muchísimas gracias por la charla, me encantó. Y bueno, más que eso, que la gente se quede con eso, de que todo el mundo puede invertir, de que es un mundo fácil, que con constancia todo se puede y que con planificación los objetivos se pueden lograr. Y no es una locura pensar con tiempo en lograr resultados extraordinarios. Pero bueno, y también, eso por un lado, pero también eso, tener mucho cuidado con todo lo que circula por internet, que ahora hay eso, hay muchos videos generados por inteligencia artificial, tener mucho cuidado con eso, siempre verificar el que te esté recomendando algo esté matriculado en la CNB, el que te prometa que va a ganar mucha plata en un año te está mintiendo, el que te prometa rendimientos sin un riesgo te está mintiendo. O sea, por un lado la parte linda y por el otro lado mucho cuidado. O sea, Perf- invertir, pero responsablemente. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a seguir haciendo este ciclo de charlas con expertos financieros. Se llama Charla de Bolsillo. Van a poder encontrar todo en nuestro canal de YouTube. Gracias a todos por sumarse y nos vemos en la próxima oportunidad. Un gusto. Chao.